Muy bien, vamos a dar ingreso a los colegas. Muy bien, ya estamos habilitando el encuentro del día de la fecha. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos los colegas. Saludamos a todos. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Hoy, ya el lunes 2 de junio, es increíble cómo ha pasado el tiempo, cómo pasó el año, con tantas novedades, con tantas noticias, con tantos eventos. Y hoy en una reunión muy especial, hoy en un evento muy especial, en un marco distinto al que nos estamos acostumbrados. Pero bueno, antes de seguir con la presentación del día de la fecha, déjeme saludar, como siempre, a mi coordinadora, a mi compañera, doctora Laura Cáceres. ¿Cómo estamos? Muy buen lunes esta vez. Muy buenas tardes, bueno, feliz lunes, es verdad, bueno, un día especial para una persona especial, que a su vez nos hablará de alguien que por supuesto vaya si ha sido especial y seguirá haciéndolo. Así que nada, un hermoso encuentro el día de hoy. Acá estoy viendo también al doctor Grisolia. Doctor Grisolia, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Laura, Javier, un gusto estar con ustedes y en este evento tan especial con un amigo de tantos años como Andrés, que va a hablar de Francisco, nada más que del Papa Francisco. Así que, bueno, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Julio Grisolía, tantos años de compartir los eventos académicos, un gran referente sin duda alguna del foro laboral, a la doctora Laura Cáceres también, excelente jueza y profesional, al doctor Javier Dugarte, veo mucha gente amiga conectada, al doctor Catani, que Oh, tuvimos. Coincidimos Enrique. en Roma, una vez coincidimos en Roma con el Papa también, con el doctor Catani y tantos amigos, pero no quería dejar de agradecer especialmente al doctor Julio Grisolía por la deferencia de convocarme en esta suerte de homenaje a nuestro amado Papa Francisco, que es súper oportuno porque el Papa es de todos los argentinos. Creo que fue el mejor embajador que tuvo el país y ahora con post-mortem vamos a dimensionar su magnitud, o sea, la grandeza del Papa Francisco que es imborrable. Así que gracias y felicitaciones, Julio, por esta iniciativa que tuviste y gracias por convocarme, aunque sea para compartir un poquito el testimonio personal que tuve con Francisco. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés. Primero te vamos a presentar formalmente, porque ya sabemos que sos un amigo, pero como esto se graba y lo va a ver mucha gente luego, queremos presentarte formalmente. Javier, ¿podés hacer una lectura ahí del currículum? Ya aprovechar del libro que hicimos con Andrés. Sí, Así por que, supuesto. bueno. Bárbaro, entonces el encuentro de hoy, este encuentro tan especial, va a estar a cargo del doctor Andrés Prieto Fasano. Él es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UNSA, magíster y especialista en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales por la UBA, especialista en Derecho de Daños por la UBA, tiene un posgrado en Derecho Individual y Colectivo de Trabajo por la Universidad Austral, tiene la carrera de profesor universitario en la UBA, es docente en la maestría en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF y de las diplomaturas de Derecho Individual de Trabajo y de Derecho Colectivo y Seguridad Social de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y de DEIDES. Es profesor en elementos de Derecho de Trabajo por la UBA, profesor adjunto de Práctica Profesional de Derecho Laboral en la UNSA, es delegado técnico ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, es director de las Relaciones Institucionales, el Instituto de Diálogo Interreligioso, secretario general de la Comisión de Derecho de Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es disertante, ponente en congresos y es autor de trabajos presentados en congresos y jornadas de especialidad. Es titular del estudio Prieto Fasano Abogados. Bueno, Bueno, gracias, Javier. muy bien, Andrés. Bueno, un gusto tenerte acá, vos sos un amigo. Pero empecemos a hablar de Francisco y lo primero que te pregunto, se me ocurre, es que nos cuentes de dónde lo conoces, porque por ahí se sabe el final, pero no el inicio. ¿Cómo empezó todo esto? Totalmente. Bueno, un poco mi comienzo con Bergoglio en realidad fue hace unos cuantos años, yo tenía 16 años y mi madre, que también a ustedes le tiene un afecto extraordinario, se desempeñaba como jueza en el Departamento Judicial de San Isidro y en ese entonces me llama un día, bueno, en realidad me manda a buscar al colegio y me dice, che, hoy tenés que venir
después de comer algo en McDonald's porque va a venir un cura que va a celebrar una misa en la villa de La Cava, ese barrio vulnerable. Y antes me viene a saludar, así que nada, quédate. Bueno, que lo que menos que ese cura iba a terminar siendo en el 2013 papa. Y fue tal cual, ¿viste? Cuando lo describen, el primer recuerdo que tengo, yo estaba en el despacho del tribunal en San Isidro, jugando un poco con la bandera además, y según lo que me confirma mi madre, es que cayó Bergoglio con, digamos así, que se había tomado el colectivo para caer a San Isidro con su maletín. Me acuerdo que me preguntó cómo estaba, le mostré un dibujo y al otro día se juntó con mi madre a hablar unos temas. Debemos recordar que mi madre estuvo de jueza en San Isidro con temas de familia. Entonces había temas vinculados a la iglesia, a unos temas vinculados a ciertos valores, digamos, del cristianismo, iban a conversar de esos temas. Me hizo incluso una bendición y nada, o sea, si hay algo que caracteriza a Francisco es que mantuvo esa sencillez y ese estilo que siendo arzobispo de Buenos Aires fue a ver a una jueza por un tema para celebrar una misa en la villa y sin chofer, sin grandes lujos, o sea, una austeridad extraordinaria. Y después se repite un poco la historia cuando me recibí de abogado, que justo coincidió, nosotros somos muy devotos de la Santa Lucía, que se celebra los 13 de diciembre, una tradición familiar, y vamos a Barracas, a la iglesia que está ubicada ahí en la calle Montes de Oca, todos los 13 de diciembre, no falta, viste, año que le vayamos a agradecer a la Santa Patrona de la Vista, por eso el hospital también Santa Lucía, y justo ese año coincidió que yo me recibí el mismo día, un 13 de diciembre, del 2010, y estaba Bergoglio eh, celebrando la misa, y me dice, "Ma, ¿te acordás del nene? Bueno, se acaba de recibir de abogado". Y me dice, bueno, espero que vos te portes bien. Me hizo medio un chiste. Impresionante. Entonces, eh, las cosas de la vida que después, bueno, el Espíritu Santo y el cónclave que uno lo puede dimensionar, que es algo, un acto también hasta político. Dimensionamos la magnitud y la grandeza de Bergoglio, que dos veces llegó, digamos, cuando sale electo Benedicto XVI Ratzinger, muchos dicen, por más que es un, digamos, un secreto el cónclave bajo pena de, digamos, de excomulgar al cardenal que cuente lo que pasa ahí dentro, muchas veces después se filtra de cierta manera lo que pasó, y dicen que en el 2005, cuando fallece San Juan Pablo II, Bergoglio había quedado ahí. O sea, y él volvió a la Argentina y mantuvo su austeridad, su estilo sobrio de vida, su compromiso con los más vulnerables. Se lo reconoce a Bergoglio por, digamos, haber estado tan presente cuando fue la tragedia de Cromañón con todos los familiares. En esa homilía, eh, que hace poco, bueno, tuve la suerte ahora de estar en un Te Deum, en el último Te Deum del 25 de mayo, y de mencionar qué significa el Te Deum. Que una iglesia, después de tantísimos años de haber pasado Primera, Segunda Guerra Mundial, golpes militares, un montón de gobiernos, sigue estando presente y bajando línea al presidente de turno. Entonces ahí pude dimensionar un poco cuando en esa homilía Bergoglio dice la ciudad de Buenos Aires tiene que llorar. Esa frase, esa expresión de Bergoglio que se refería a la tragedia de Cromañón o siempre que hacía su referencia a los sectores más vulnerables y demás. Entonces, la verdad que tuve el privilegio de caminar, aunque sea un ratito, a su lado, y ahí comenzó un viaje, porque cuando él sale electo el 13 de marzo de 2013, me acuerdo que no lo podíamos creer, hay hechos en la vida que uno lo recuerda por siempre. Te dicen, ¿qué estabas haciendo el día que las Torres Gemelas se cayeron? ¿Te acordás? ¿Qué estabas haciendo? Viste que hay hechos que en la vida uno lo recuerda. Y sin duda alguna, el día de Francisco me lo acuerdo perfecto porque no lo podíamos creer. Y como siempre la prensa te pone algún favorito, este año pasó lo mismo. Yo ahora que, bueno, que estuve, voy yendo para atrás y adelante, cuando estuve ahora en el funeral de Francisco, luego en el cónclave ahora que salió electo
León XIV, jamás en la humanidad estuvo tan presente, millones de personas en el mundo estaban pendientes de un cónclave. Y sin embargo la iglesia con su chimenea, la fumata blanca, estuvo o sea, en vilo todo el mundo tratando, digo, creo que algo tiene que ver Francisco, que dejó una huella tan grande que el mundo entero estaba pendiente del Papa que le iba a dar continuidad o no, o con quién iba a ser. Pero volviendo un poco para atrás, ese 13 de diciembre, ese 13 de marzo del 2013, todos recordamos qué estábamos haciendo, a dónde estábamos, cuando nos enteramos de esa noticia, y fue tremendo. Incluso el primer signo que da Francisco, no vestiendo la estola papal, dando su mensaje, mis hermanos cardenales me vinieron a buscar al fin del mundo, y esa expresión que dice ahí, recen, yo rezo por ustedes, pero recen por mí. En 3 minutos, Francisco estaba bajando línea de lo que iba a ser su papado, que para mí en 12 años hizo más, o sea, hizo de todo. Este hombre que salió aparte de nuestras calles, salió de Flores. A veces cuando me dicen, che, ¿qué pensás que no ha venido a la Argentina o no? Le digo, mira, Argentina, Francisco vino a la Argentina más que nadie. Me dicen, ¿por qué? Porque su legado y su forma de ser embajador hacia el mundo fue como un argentino. Francisco era un argentino normal que ocupó un cargo de privilegio sin él considerarse un privilegiado. Era un argentino más argentino que nadie. Cuando utilizaba esos términos, Dios me primerió, tantas expresiones tan propias nuestras, que realmente genera un orgullo increíble, tomando un mate, abrazando. Incluso ahora vemos un poquito de diferencia con León XIV, que al ser, por más que haya estado 20 años en Perú, en un lugar muy, digamos, humilde, esa característica de Francisco de acercarse, abrazar al nene enfermo, es algo propio nuestro, de todos los argentinos. Así que bueno, ahí en el 2013 comienza esta aventura con Francisco que realmente me llena de orgullo. Fue sin duda alguna algo que transformó mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Digo, porque estuve 14 veces con él en carácter de papa. Estoy preparando un libro contando un poco, dando testimonio de estos lindos encuentros con Francisco, porque cada vez que estuve, aunque sea un ratito o a veces más extenso, un mensaje me dejó. Esto, viste, cuando te dicen las apariciones de la Virgen, que te tiraba una frase y vos tenías que interpretar mucho. Bueno, me pasó un poco así con Francisco, lo siento así, que cada vez que estuve, alguna frase me dejaba y la meditaba y podía ver de qué se trataba. Uno de los encuentros más significativos fue uno que hicimos con el Fuero Laboral, donde en el 2019 se cumplían los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo y pude organizar para que funcionarios y jueces del Foro Laboral participen en el OIT. Justo ese año se sancionó el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y quise ir a ver a Francisco. El en-off o el detrás de escena es que ese año era un año electoral. Debemos recordar que estaba el presidente Mauricio Macri, y ahora lo puedo contar porque ya pasó, es que no querían que Francisco tenga una foto con fuero laboral y que sea digamos, tan politizado. No querían, viste, que en año electoral a quién recibía o quién no. Y mi principal responsabilidad es cuidar a Francisco. Y cuando le mando el mail de todas las personas que participaban, era realmente el arca de Noé, porque estaban de todos los palos, de todas las ideologías, muy el estilo Julio Grisolía cuando organiza los congresos, la pluralidad. Y creo que eso fue un poco lo que convenció mediante el padre Guillermo Marcó a Francisco para decir, mira, esto Andrés, aparte que me conocía a mí, a mi madre, no te va a usar políticamente, sino pensarlo cómo podemos aportar un granito de arena para enriquecer la mirada de los jueces. Y fue así que, conté una anécdota, la doctora Estela Vulcano me dice, bueno, ¿qué le llevamos? No te preocupes, yo voy a hacer un regalo protocolar, pero si querés, a modo de broma, le dije, llevarle unos alfajorcitos. Y, y estaba recibiendo Francisco y Estela saca de la cartera una docena de alfajores
que se lo había comprado una cooperativa, y el Papa se mató de la risa y dice, uy, ahora sé cómo me voy a divertir con estos alfajores. Y dijo algo muy interesante. Cuando nos da su reflexión, yo le iba presentando a cada uno, dice, ustedes los jueces escuchan todo el tiempo problemas de la gente, pero nadie los escucha a ustedes. Qué importante que ustedes sean escuchados. Mirá un poco cómo resumió una gran verdad Francisco. Que ustedes, los jueces, dice, escuchan problemas todos los días, resuelven un montón de cuestiones, pero nadie los escucha a ustedes. Así que bueno, a raíz de ese viaje, eh, que fue muy lindo y salió también, después tuvo la gentileza del Vaticano de permitirnos celebrar una misa en las catacumbas, que simboliza un montón porque las catacumbas fue lugar de veneración y de entierro de los primeros cristianos cuando eran perseguidos por el Imperio Romano, que fue una comunión muy linda que pudimos tener todo al margen de tener creencia o no. Ahí Francisco me da el gran regalo, me dice, bueno, creo que vos sos buenos con la gente y con las relaciones, te vas a sumar, me dice, si vos querés, al proyecto que yo inicié en el 2001 cuando estaba arzobispo de Buenos Aires, que es el Instituto del Diálogo Interreligioso. Yo en ese entonces no tenía idea que era el diálogo interreligioso, y me dice, Guille Marcó, que fue vocero mío durante 11 años cuando estaba de arzobispo, y aparte Francisco confesó hasta públicamente que cuando él estaba arzobispo de Buenos Aires le tenía un poco de pánico, miedo escénico a las cámaras, y fue Guillermo Marcó quien daba la cara, tenía el programa de tele, quien lo representó públicamente. Me dice, habla con Guillermo, así te mete en el diálogo interreligioso. Y ahí fui, volví a Buenos Aires, le digo, Guille, bueno, qué lindo que el Papa me haya elegido para estar en este lugar, todo ad honorem y con vocación de ayudar, y me invita a una primera reunión que parecía el comienzo de un chiste, porque abro así para entrar a la reunión donde me habían citado y había un rabino con una barba larga, un musulmán con su típica característica, su gorro, y un sacerdote. Entonces digo, esto parece el comienzo de un chiste, se junta un judío, un musulmán y un cura. Entonces digo, algo, y no, fue que esos tres me contaron la historia que en el 2001, cuando fue esa crisis lamentable que vivió la Argentina, social, económica, política, Bergoglio decidió junto al rabino Skorka, y al dirigente musulmán Omar Abud, dijo, las tres religiones tenemos que dar el ejemplo de que la paz es posible. Y en ese diciembre del 2001 ellos plantaron un olivo en el Vaticano. Bueno, esta institución, el Instituto del Diálogo Interreligioso, nuclea las tres religiones monoteístas abránicas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, y lo que trata de buscar es los consensos y poner, digamos, acentuarse en los encuentros y alejarse de las diferencias. Digo, qué importante es que si tres religiones que hace 2000 años viven en disputa, máxime lo que está lastimosamente viviendo el mundo ahora con la guerra entre en Palestina e Israel, Israel-Palestina, digo que tres religiones que hace 2000 años están en disputa, pueden buscar las coincidencias, alejarse de la diferencia, hacerlo nosotros un poco. Yo creo que, bueno, acá los jueces están integrando hoy el Congreso de hoy, los abogados, siempre buscamos esos consensos tan necesarios para la vida. Y me generó tanta impresión y tanto impacto poder charlar con un rabino, con un musulmán y un sacerdote, que dije, bueno, que Dios me guíe para ser instrumento de paz, como decía San Francisco de Asís, y ahora citando a San Francisco voy a contar pequeña anécdota. San Francisco de Asís, el santo que inspiró a Bergoglio para usar ese nombre, fue el primer santo en hacer, digamos, en hacer lo que es el diálogo interreligioso. Debemos recordar que este santo de Asís, Francisco, era un rico que dejó sus riquezas y se hizo pobre para los pobres, y cuyo norte o, digamos, faro era poder hacer un mundo más fraterno, más justo, y lo hizo desde la coherencia de su prédica. Y en la época que él vivió estaban las cruzadas, y hay un acuerdo histórico entre Francisco de Asís dirigiéndose a Tierra Santa con, con un imán, el imán de Egipto. Debemos recordar ese encuentro, que en medio lo secuestran a San Francisco, y ahí tienen una conversación muy profunda donde el imán le dice, bueno, vos profesás donde una fe, le dice, los cristianos, donde hablan del amor.
y sin embargo están en guerra y están haciendo las cruzadas. Y ahí Francisco le responde que a veces los hombres en nombre del hombre más justo que fue Jesús no cometen su cometido. Bueno, mirá qué importante fue que Bergoglio haya elegido el nombre de San Francisco, que fue el primer santo en hacer eso interreligioso. Y al final el imán de Egipto no lo mató, no lo prendió fuego, sino que entablaron una conversación fraterna. Ese data uno de los primeros encuentros interreligiosos de la historia, hace más de 800, hace 1000 años. Entonces, no es casualidad, sino es que haya elegido ese nombre de un santo que también después lo voy a recordar con la encíclica Laudato Si, que tiene que ver con el cuidado de la casa en común. Pero volviendo, bueno, el diálogo interreligioso en mi vida fue algo muy lindo y es algo muy lindo porque nos lleva a buscar siempre estos encuentros. En lo personal, siempre me habrán escuchado un montón de veces que digo que mi mayor orgullo es ser argentino y el mejor país que tenemos, a mí me encanta la Argentina. Me lastima que lamentablemente tengamos pobreza, desempleo, corrupción, un montón de cuestiones que no pueda salir adelante este país que tiene tantas bondades. Es espectacular, es grande, es lindo, tenemos todos los climas, tenemos a River, tenemos a Boca, bueno, ahora Platense que ganó, tenemos un montón de cosas que ese valor tan lindo de la familia, de la amistad, para nosotros los amigos lo son todos, y sin embargo me duele ver a la Argentina como está tan agrietada, donde discutimos y nos peleamos por política, y eso no debería ser. Y un poco Francisco nos enseñó con su grandeza de que las diferencias se pueden apagar con el amor. Y el ejemplo da que me acuerdo que estaba en un congreso de julio, el que organizaste en Mar del Plata, no me acuerdo si fue también en el 2019 o en el 2018, 2019. y también ahí me dice, bueno, me agarra el padre Guillermo Marcó, me dice, che, esto es medio como las películas, acá tenemos una misión con nunciatura que es media secreta, me sentía Jason Bourne, ¿viste? Me dice, no puedes revelar nada, pero vamos a estar viajando a Moscú, a Rusia, porque Papa Francisco había viajado el año anterior a Estados Unidos, en esa gira en Estados Unidos que hizo emocionar en el Congreso a todos los parlamentarios, o sea, a todos los congresistas norteamericanos, y que viajó en ese fitito para dar el ejemplo que el más grande también, la austeridad, esa coherencia tan propia de Francisco. Antes de haber ido a Estados Unidos, Francisco va a Cuba, y en Cuba se encuentra con el patriarca, con el papa ruso. Le debo recordar que el patriarca Kirill, el papa ruso, tiene más poder, tiene más power que Putin casi. La iglesia rusa es muy poderosa. Bueno, resulta que hace 700 años había habido una ruptura entre la iglesia apostólica romana y la iglesia ortodoxa rusa. 700 años que habían roto, o sea, son cristianos pero con una iglesia propia, como los armenios. Y nada, ninguna conversación, relaciones diplomáticas totalmente sin comunicar. Eh, y mi padre Marcó me dice, bueno, vos que sos abogado, vas a venir a oficiar de abogado en un encuentro que generó Francisco con el patriarca Kirill y nosotros, la iglesia. Y yo, no, me encanta. Bueno, obvio que el Congreso de Grisoliano me lo pierdo nunca. Fui y de Mar del Plata me conecté, tardé 3 días para llegar a Moscú. Y nada, presencié algo espectacular, un frío de morir, aparte era noviembre, y ahora entendí por qué tanto Napoleón perdió la guerra y me imaginaba el frío, digo, sí, es tremendo. Bueno, llegué ahí y estuvimos 10 días trabajando, todo con la embajada. En ese momento el embajador argentino era Ricardo Lagorio. Trabajamos con la embajada de la Santa Sede ante Rusia, la embajada argentina y el gobierno. Estuvimos en la famosa Plaza Roja, donde está la sede de gobierno, y ahí tuvimos 10 días con traductores, haciendo este acuerdo de fraternidad que quedó en la historia como uno de los legados de Francisco. Hay 2 legados interreligiosos muy importantes: el acuerdo de fraternidad de Rusia y el acuerdo de fraternidad con el imán, con los musulmanes. Son 2 pilares que ahora se están comentando mucho. Bueno, tuve la gracia y la suerte de poder oficiar de abogado en representación de la Santa Sede en ese acuerdo en Rusia. Increíble, o sea,
no hay palabras para describir que realmente hay cosas que pueden transformar la realidad. Y cuando uno se lo propone, lo puede lograr. Y si este hombre, Francisco, con un gesto, y cuentan, dicen que las anécdotas era, bueno, cuando se encontraron en Rusia, el patriarca y Francisco, es a dónde se hacía ese encuentro. El patriarca quería en una iglesia ortodoxa, Francisco en una iglesia católica. Bueno, llegaron a un punto intermedio y se encontraron una manga del aeropuerto de La Habana. Y la otra pregunta protocolar era cómo se saludaba, al estilo ruso, que son un beso, un cachete, otro, y después casi una suerte de un pico. Y Francisco dijo, vamos a hacer al estilo ruso para generar, lo desarmó en 2 minutos a Kirill, y ahí surgió. Un año después estábamos firmando ese acuerdo que me sigo acordando hoy y me llena de emoción, porque después de tantos años, 700 años, se pudo firmar un acuerdo de la paz. Así que ahí me transformó un poco mi forma de pensar y de que no hay obstáculos en la vida, simplemente los obstáculos son mentales. Cuando alguien dice, no, esto es imposible, imposible, digo, mira, hermano, yo tuve la suerte de estar en un acuerdo después de 700 años cuando pensar que ese conflicto ni lo empezamos nosotros, en la época de las carretas y pudimos desatarlo, te das cuenta que cuando uno realmente quiere auspiciar y ser instrumento de paz, como decía San Francisco, así lo puede ser. Así que bueno, a raíz de ese encuentro tan lindo, de esa paz que se propició en Moscú, que fue súper interesante porque después nos llevaron a dar una charla a la Universidad de Teología en Moscú, cuando fue con el comunismo casi sacan todo, la iglesia fue perseguida y nos recibieron con una amabilidad extraordinaria. A raíz de ese encuentro, después lo vamos a ver a Francisco, que estaba muy contento. De paso voy contando un poco para que entiendan el rostro humano de Francisco cuando él no estuvo en Moscú. Nosotros le llevamos el documento después a Roma y en Roma nos recibió en Santa Marta. Bueno, uno, viste, va a ver un papa y se imagina que el Palacio Apostólico, donde viven los reyes, que esto y el otro. Santa Marta es una, digamos, como una suerte de convento que había hecho Juan Pablo II para que duerman los cardenales cuando iban a los cónclaves o tendrían congresos. Y alguien tiene un micrófono abierto por la... Ahí está. Bueno, después de Rusia viajamos a Santa Marta y nada, Santa Marta es el típico edificio cuando vas a hacer un retiro espiritual muy tranquilo, no tiene nada gigantesco, muy sencillo y el piso segundo está Bergoglio, muy, digamos, terrenal. No podías creer que un papa te recibía en Santa Marta, siendo un lugar que decís, bueno, es lo mismo que estar casi cuando veo un retiro espiritual en Buenos Aires. Viste, faltaba 2 sábanas por el frío que hacía, casi no había calefacción. Entonces, ahí también dimensionás la coherencia y la grandeza de Francisco. Y ahí nos propuso hacer el viaje eh, para el otro año, que fue ese interreligioso argentino, que pudimos plantar un olivo en los jardines del Vaticano, que nos pidió dijo, bueno, tienen que estar representados los sectores, que vinieron de la justicia, vino Ricardo Lorenzetti, Hilda Kogan, que es de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, de la ciudad. Llevé a 3, digamos, de las pirámides de la justicia, lo más importante de las Cortes, y dijo, quiero a alguien de la cultura, que cuando pensamos a qué artista llevar, nada mejor que León Gieco, eh, y por el tema de solo le pido a Dios, que la letra es un himno, que habla de la injusticia, de que le retoman las injusticias, las diferencias, y salió espectacular. Imagínate los nervios que había ese día, que cuando voy a hablar con León Gieco, el Papa tardó bastante porque estaba con problemas en la rodilla y estaba con el kinesiólogo, entonces nos avisan que estaba demorado. Yo estaba re nervioso. Aparte, otra grandeza de Francisco es que yo la verdad estaba feliz organizando el encuentro, no me importaba si estaba en la fila 10, 20, en el baño, ya estaba feliz que estaba saliendo todo bien. Y a la mañana Bagui se marcó porque se le da una misa y le pregunta, bueno, ya está todo, vinieron 100 personas, está tales empresarios, tales jueces, tales ta. Y, y él dice, che, ¿y Andy Prieto? Sí, Andy Prieto está muy contento, está en la fila 6 con la madre, la tía, están todos. No, pero este chico organizó todo, tiene que estar adelante.
Y ahí fue cuando marcó más cerca y me dice, se nota que Francisco te quiere porque sacó un ministro de la Corte, lo movió y te puso adelante al lado de Lorenzetti. Así que me llenó de emoción y esas cosas que te muestran ser un grande. Acá o en cualquier lugar del mundo se llama grandeza absoluta. Eh, ¿Qué te voy a decir? Me sentía, yo estaba feliz, no me importaba el lugar, estaba feliz en organizarlo. Francisco fue el pico y dijo, no, Andrés estuvo en la organización, movió todo, la vamos a dar el lugar. Así que para mí eso marca la grandeza absoluta. Bueno, y cuestión, estaba tardando, voy a ver a León Gieco, y en la guitarra León Gieco tenía anotada, le veo unos papelitos, y era la letra de Solo le pido a Dios. Yo digo, che, León, digo, ¿qué no te acordás la letra? Y me dice, no, Andrés, lo que pasa es que estoy tan nervioso de tocar ante un papa que me la pongo. Digo, y eso que la canté más de 1 millón de veces. Le digo, ¿pero cómo? Me dice, sí, mirá, yo vengo de Santa Fe, de un barrio muy, muy humilde, y mi padre, que era un tipo alcohólico, pero bueno, me escuchó a los 17 años componer Solo le pido a Dios. Y me dijo que con este tema iba a tocar en los lugares que nunca me iba a imaginar. Y mi sí se cumplió. Hoy estoy tocando frente a un papa en el Vaticano, un tema que compuso a los 17 años, piel de gallina ahora. Así que nada, fue un viaje re emotivo, re lindo, después de haber estado ahí, que Francisco habló de lo interreligioso, la importancia, eh, siempre hablaba él de esta sociedad de descarte en la que vivimos. Se descarta a los viejos y se descarta a los jóvenes. Entonces la importancia que tienen nuestros viejos, las personas mayores o de juventud acumulada, como me gusta decir a mí, y los pibes, la fuerza de los chicos, los jóvenes. Me dice, se descarta por 2 cosas. Primero a los jóvenes con el trabajo. Para poder independizarse, los trabajos hoy los explotan, los maltratan, y a los viejos que los tiran en los geriátricos, cuando tienen que ser el corazón de una sociedad. Después de haber dado grandes, digamos, reflexiones sobre lo que él venía predicando, nos invitó a plantar un olivo en los jardines del Vaticano, que si Dios quiere, ahora también anticipo acá que la semana que viene, Dios mediante, voy a estar yendo a ver a León XIV, y si Dios quiere me gustaría organizar para que vayamos una comitiva, que todos están invitados, los que, no, los que están participando hoy ya van a ver si podemos ir a regar, a regar un poquito ese olivo que tenemos en los jardines del Vaticano y poder tener un encuentro con León XIV, porque hay que darle la continuidad a, a todo el legado de Francisco. Y ahí plantamos ese olivo que fue tan lindo, a todo esto León Gieco tocando detrás la cigarra, un montón de temas. Y bueno, también ahí te das cuenta que cuando alguien se propone transformar las realidades y cambiar el mundo, se puede. Que las únicas barreras que hay son mentales y que nada es imposible, como dice el eslogan de Nike o Adidas, no me acuerdo cuál es, pero nada es imposible cuando alguien lo quiere lograr. Eh, y a mí y a millones de personas en el mundo creo que Papa Francisco nos cambió, nos transformó, nos invitó a sacar nuestra mejor versión. Con, a veces cuando lo critican digo, pero alguien leyó las 2 encíclicas de él, Laudato Si, que habla del cuidado de la casa en común, y Fratelli Tutti. O sea, por ejemplo, esas 2 encíclicas son extraordinarias, son espectaculares. Un papa haya escrito sobre el cuidado de la casa común, el cambio climático, aparte, no, una encíclica integral, donde no está dirigida solo a los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad, coescrita con el patriarca Kirill de Rusia, coescrita con el gran rabino, donde en esa encíclica tuvieron un montón de intervenciones líderes religiosos. Y otro hecho que quiero destacar en este lindo homenaje a Francisco fue en el 2014, cuando 3 argentinos de diversas religiones hicieron ese abrazo histórico en el Muro de los Lamentos, que también, digo, 3 argentinos que hayan podido abrazarse 3 religiones en el Muro de Lamentos en Israel, es algo sin precedentes que nos debe llenar de orgullo. Y la Argentina exportamos talento al mundo, exportamos jugadores de fútbol, exportamos dulce de leche, carne, y también tenemos que estar orgullosos de este paraíso que vivimos interreligioso. Porque yo siempre digo, yo en el compañero tengo Nico Goodman, un íntimo hermano de la vida que es de la Cole, y cuando uno le dice con afecto el ruso,
o haceme los números, vos que sos bueno, o al descendiente de Cyrano libanés le dice turco querido, es algo propio que nos entendemos los argentinos. Y no sé si en otros lugares del mundo van a entender esa cosa tan lindo que tenemos. Entonces tenemos que también estar orgullosos del diálogo interreligioso, y que podemos convivir con paz, que hay que fomentar eso. Lo interreligioso acá no es un problema, al contrario, es algo lindo que tenemos, la convivencia pacífica. Tenemos otro problema, de cómo erradicar la pobreza, inflación, lo que todos conocemos. Pero en eso, ustedes vieron el otro día, ganó la Champions y fue un desastre lo que pasó en París. O todo el tema que pasa en Europa, digamos, racial o religioso. Pues uno de los pilares del Papa Francisco fue lo interreligioso y creo que los argentinos debemos seguir fomentando el bienestar y la paz que hay interreligiosamente aquí. Y por otro lado, en esto de la sociedad del descarte y del trabajo, para todos los jueces y abogados laboralistas, tener en mira esto que hablaba Francisco, de la sociedad del descarte. Sí, no sé, alguien está haciendo... Ah, esto de la sociedad del descarte, que vivimos descartando, de que vivimos desechando, de que vivimos en una sociedad donde todo es rápido, donde las redes sociales, donde el materialismo, donde la superficialidad, donde todos somos zombies, vivimos casi como en zombies, no tenemos ni tiempo de reflexionar hacia dónde va el mundo. Y creo que a veces está bueno poder tener un tiempito para reflexionar y repensar hacia dónde vamos. Entonces, ¿hacia qué mundo queremos ir? ¿Con qué valores? ¿Hacia dónde va el ser humano? Tanta inteligencia artificial, tanta robótica, ChatGPT, ¿qué es lo que queremos hacer? Y Francisco fue muy claro con los mensajes que fue dando hasta último momento sobre estas cuestiones. Lo bueno que hay muchos registros de las homilías que hacía Papa Francisco, de los encuentros que hizo. En el 2017 participé en un programa que se llama La Economía de Francisco, Asís. Viajamos, yo estaba más joven, viajamos 600 jóvenes de todo el mundo, donde nos tuvo 4 días en Asís espectacular, hablando un poco de esto de la economía. Y él habló ahí, se refirió a una economía donde estaba el Dios dinero, subrayo esa palabra, Dios dinero en el centro de todo, y no estaba el ser humano con esa capacidad creadora. Así que un poco, ahí está la foto que puso Javi en su fondo de pantalla. Bueno, ahí está el hermano Omar Abud, el rabino Escorca y Francisco. Omar es un hermano, es un gran tipo, dirigente del Islam, que su abuelo fue el que tradujo en la Argentina, hablando de diálogo interreligioso, el Corán al español. Y dicen que el rey de Jordania, en la década del 50, lo invitó y no podía creer que en Argentina se había traducido el Corán del árabe al español. Y, y ahí nosotros le hacemos en broma, bueno, ¿cuánto lingote, qué te regaló, viste? Pero nada, o sea, expresando que algo impensado, la Argentina es pionero en eso. Y el rabino Escorca, Abraham Escorca, que estuve varias veces con él, y el año pasado fue la última vez que lo vi, está de profesor emérito en la Universidad de Washington. Da historia y teología judía en la Universidad de Washington, que también es interreligiosa. Bueno, esos 3 argentinos en esa foto se abrazaron, simbolizando la paz que debe prevalecer siempre en el mundo, que lamentablemente no la podemos dar. Y otro término que subrayo me gusta utilizar era esa expresión que utilizaba mucho Francisco, que es que vivimos en una tercera guerra mundial en pedazos. Porque la tercera guerra mundial no tiene que ser un conflicto bélico como lo vemos en las películas, sino que dice que ya existe. Mientras haya acá, mientras perjudiquemos al medio ambiente, no cuidemos nuestros ríos, nuestros mares, el aire, la tierra, mientras haya desigualdades, mientras haya pobreza, eso es vivir una tercera guerra mundial en pedazos. Ahí estamos, en esa foto muestra Javi, fue cuando plantamos en el olivo, que de golpe me piden, che, tenés que traer tierra, digo, me va a frenar aduana, viste, haciendo migración y van a pensar que estoy llevando, no, la pude llevar explicando el motivo y llevamos tierra de 2 partes, una de Luján, donde está la Basílica de Luján, y otro pedacito de tierra llevamos de la Plaza de Mayo. Así que también Argentina está presente
en los jardines del Vaticano, que espero que León XIV nos deje ir a regar ese arbolito de la paz. Pero bueno, nada, la verdad que digo, uno cuando quiere evangelizar no necesita ser digamos, un predicador o un sacerdote o un religioso, lo puede hacer eh, cada uno a su estilo y su forma, como hace Julio en los congresos, que predica el encuentro, como lo hacemos nosotros, ustedes, con sus familias, en sus casas. Nada más lindo que poder llevar la palabra de la unión en tantos tiempos de desunión. Nada más lindo poder llevar eh, el valor de la familia cuando está tan roto, cuando a nadie le gusta hablar de eso, o el valor de la amistad. Esas son las cosas lindas y que dan un poco el sentido de esta vida en estos tiempos del siglo XXI, donde nos quieren hacer pensar que lo más importante es el éxito material o que es el éxito financiero o la economía personal, cuando no lo es así. Eso es una verdadera pobreza. Y lo dijo Jesús con la bienaventuranza. O cuando dice, es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que pasar por el ojo. Entonces, volver a un poquito a encontrarse con los valores esenciales es algo espectacular. Y sin duda alguna, Francisco nos enseñó eso. Y bueno, lamentablemente cuando falleció este año, yo digo que hizo su último milagro en vida, porque lo amé y lo quise tanto y lo defendí siempre tanto. Lamentablemente cuando no debía ser defendido, porque su accionar era espectacular, que tuve la suerte de estar en el funeral adelante de todo, que para mí fue un lindo regalo y sentir compromiso también, digo, compartir con tantas personas importantes en una plaza de 50 metros. Estaba Príncipe William, estaba Biden, estaba Trump, estaban los reyes de España, tantas personalidades. Y dije, bueno, si estoy acá es porque tal vez Francisco quiera que lo recuerde por siempre y lleve ese pedacito de mantener el diálogo, esa palabra que me gusta tanto a mí, porque muchas veces nos escuchamos pero no dialogamos. Y hay que hacer el apostolado de escucharnos y saber qué es lo que el otro quiere. Así que nada, agradecer a Julio por tener esa iniciativa. Cuando lo vi hace poco me dijo, tenemos que hacer un homenaje a Francisco, y dije, sin duda alguna, yo entiendo que Papa Francisco fue el argentino más importante que tuvo la Argentina y llevó eso que tenemos todos nosotros, lo llevó al mundo, incluso con las expresiones que hacía cuando fue eh, la jornada de la juventud en el 2014 en Río de Janeiro, esa expresión, hagan lío, que solo los argentinos las entendimos, no la entendió nadie más. Entonces digo, nada mejor que poder honrarlo en vida y seguir su legado. Así que te quiero agradecer, Julio, porque sé que ¿Cómo también... sigue? Contá un poco cómo sigue esto de Francisco. ¿Qué tenés pensado para seguir honrando su memoria y el recuerdo, ¿no? Bueno, si Dios quiere, vamos a estar acá estamos viendo si sale el 5 de agosto, si llegamos con los tiempos, el Memorial Papa Francisco, que él lo hizo en vida y ya está funcionando en México, que es una fundación sin fines de lucros, cuyo propósito es continuar con el legado de Francisco, siempre con una mirada hacia los más vulnerables, compromiso con el diálogo interreligioso, el cuidado de la casa en común y la política de una sociedad de descartes hacer una cultura del encuentro. Así que después voy a convocarlos a todos, porque todos somos, o sea, digo, creo que Francisco vive en todos nuestros corazones. Una vez hablando con el padre Marcó, hablando de las charlas profundas que tuve en unos viajes, me dijo que en realidad las personas nunca mueren cuando las recordamos. Un familiar, un amigo. Me dice, en realidad la vida es eterna, pero porque cuando uno recuerda a un abuelo, un familiar, una madre, un padre o un ser querido que falleció y lo recuerda, nunca mueren. Y creo que Francisco está más vivo que nunca, como escribí la nota en Infobae, porque su legado, y lo dimensionamos ahora en la Argentina. De golpe ahora son todos católicos y me encanta, digo, todos somos de la bandera de Francisco, pero está bueno porque es llevar la bandera de la misericordia, de la alegría, del encuentro, de que es una iglesia para todos y no algo exclusivo para los que hacen bien las cosas. Y eso era un punto distintivo de Francisco, de que todos somos parte de una gran casa en común, de que todos somos hijos de Dios, como dijo Francisco en ese encuentro con los periodistas en el 2013, me dice, no importa la religión, somos todos hijos de Dios y que estamos llamados a hacer un mundo mejor. No puede ser
que tanto avance de la tecnología, ChatGPT, que en cualquier momento no nos tiene que sacar el trabajo de abogados y jueces, digo, avanza un montón y sigue habiendo guerras, desigualdades. Entonces, nada, creo que tenemos un compromiso todos los que estamos acá para seguir ese legado. Muy bien, Andrés, excelente. Yo no sé si alguno de ustedes quiere decir algo, aprovechar que lo tenemos acá, Andrés, para decirle algo, manifestar, hacerle una pregunta, un comentario, aprovechando que estamos en una reunión de amigos. Veo muchos amigos conectados y me encanta. Sí, claro, claro que Ahí sí. está. Gracias. Perdón. Sí, Muchas gracias. Graciela ¿Puedo? Antagli, ahí. Sí, Graciela, ¿cómo Sí, estás? sí, gracias, Andrés. Es muy importante lo que nos traes. Como ahí puse, escribí que la resistencia solamente es a través del amor. Y la presencia, y ahora pobre a nuestro querido Papa, estaba un poco relegada la información. Recién ahora podemos tener, lamentablemente, digamos, teníamos que buscarla, seguirlo desde otro lado para tener al Papa más cerca, no por él, sino porque lamentablemente en nuestro país fue sesgado. Se habla del sesgo ahora, pero fue sesgado, lamentablemente. Así que te Totalmente. agradezco muchísimo Gracias. tu experiencia y decirte que aquí la comunidad del diálogo interreligioso aquí en Córdoba, que surgió obviamente de la que vino con el Papa Francisco, en la etapa del 2001 y en la pandemia, hizo innumerables acciones para la gente necesitada. Totalmente. Y esto quiero rescatarla de Córdoba, porque yo estoy acá y conozco a los protagonistas y soy testigo de todo lo que hicieron. Entonces, el tema pasa por ahí. Así que muchas gracias, Andrés, Gracias, por tu Graciela. testimonio. Gracias y te Bueno, mando un muy bien. abrazo. Gracias por compartir. Muchas gracias, Graciela. Ahí Néstor estaba conectado, a ver, no sé, no lo estoy viendo ahora. Que quería hacer Estaba una Néstor, pregunta. que está conectándose, y también Ah, está sí. la doctora Andrea Sosa, que está levantando la mano para poder también Ah, bueno, que participar. vaya Mi, hablando Andrea. mi Andrea, querida ¿cómo amiga, la estás? doctora Andrea Sosa. Muy bien, Andrea Sosa, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? No, yo solamente quería decir, agradecerte, agradecer obviamente a Julio, agradecerte a vos, porque un montón de gente se acercó. Vos sabés que nosotros sí, yo soy adoradora acá en la Basílica del Pilar y con mi madre, pero mucha gente se acercó a la iglesia, se acercó a nuestra iglesia gracias a Francisco. Francisco, como decís vos, abrió puentes, no discriminó. Veníamos de una iglesia sin criticar a la iglesia, que la amo con toda mi alma, pues soy católica, pero venía de una iglesia un poco alejada de la gente. Yo eso es lo que vi, que Francisco lo que hizo fue acercarse a la gente, eh, como ya era él, Jorge, y bueno, y nada, hablo y me emociono porque la pude llevar a mi mamá a que esté con él y realmente fue muy emocionante. Así que bueno, gracias Gracias, André. Gracias por compartir. y, Así, y ojalá que, y estoy también muy feliz con el nuevo Papa, estoy muy feliz. Con León XIV estoy muy feliz. Gracias, muchas gracias. Te mando un beso. Gracias por compartir. Bueno, muchas gracias. Ahí Néstor, ahora estás conectado nuevamente. Néstor, que tuvo la suerte de haber estado en el viaje. Claro, ahí está, muy bien. Néstor, ahí te escuchamos si podés. No congelado, Néstor. Por ahí son temitas de señales, pero está seguramente cuando se pueda conectar bien va a poder compartir también su Muy bien. experiencia y sus sentimientos, ¿no? Frente a esto que es tan conmovedor. Ahí No sé está, si. está el doctor Manuel Ormaechea. Sí, a ver. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que está Ahí conectado Néstor. Ahí el está doctor Miguel Néstor. Pérez, está conectado allí, lo estoy viendo. Estoy Ahí, acá, ahí, no sé si se escucha. Ahí se ahí escucha escucha. perfecto. Ahí se Sí, escucha, se escucha. Néstor. Ahí vamos. Ahí me quedo quieto. Bueno, quiero agradecer
la convocatoria del día de hoy, que está muy buena. Felicitaciones Julio, felicitaciones Javier y Laura. Excelente como siempre. La generosidad de ustedes es desbordable. Y también quiero destacar que yo fui uno de los que participó en el 2019 junto con Andrés y todos los magistrados y funcionarios que tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, que fue una experiencia increíble e inolvidable. Ojalá se pueda repetir. Y lo único que les voy a decir, para tener simplemente un concepto, es que Andrés es verdaderamente un pontífice. Pontífice es alguien que tiende puentes. Y él siempre está tendiendo puentes entre todo el mundo. La facultad, Armenia, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Él no tiene ningún problema. Se mete en todos lados y logra muchas uniones. Así que quiero felicitarlo, agradecerle. Gracias, Queremos Néstor. prontamente leer ese libro que saque antes de fin de año, esperemos, y agradecerles a todos ustedes por la convocatoria. Gracias, Bueno, Néstor. Te quiero muchas mucho, gracias, gracias. Néstor. Ahí lo vemos al doctor Miguel Pérez. ¡Hoy, Querido Miguel! Miguelito, está ahí Bueno, con, acá con estamos, Sisu. ¿Cómo les va? estamos en el auto, estábamos en viaje en el auto. Una Bueno. pequeña cosita, cuando contaste lo de estar en la sexta fila y ponerte en la primera, nos acordábamos del Evangelio cuando dice, no ocupen los últimos lugares, porque los primeros lugares, porque va a venir alguien y le va a decir que venía al lugar que tenés que ocupar, que es el primero. Con esa frase evangélica has sido distinguido, querido Andrés. Así que, y lo Gracias. segundo es que yo sentí siempre que el Papa Francisco hablaba más para los que estaban afuera de la iglesia que los que estábamos dentro, lo cual me alegró también mucho. La escuchaba Graciela Sosa y también recordaba ese pensamiento. Así que Andrés ha sido distinguido con el pasaje evangélico de ocupar el lugar primero cuando vos te habías sentado en las últimas filas. Gran abrazo, querido amigo, y muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo para vos y tu señora. Bendiciones. Gracias. Gracias, Miguelito, Sisu. Bueno, Gracias muy a todos. bien. Está Manuel también, que ahora ahí si quizás quiere compartir unas palabras con nosotros. Bueno, Hola, Mi Manuel, querido buenas amigo tardes. Manuel. No A se ver, te ahí, escucha, Manu, que está muteado. ahí está habilitando el micrófono, seguro. A ver. Ahí sobre el microfonito. No se te escucha todavía. No, no está habilitado, Manuel. No. Debe ser que tener los auriculares, fíjate. No, fíjate, pero por ahí. Pero bueno, todos, la verdad que compartimos estas palabras. Nada, uno lo que rescata es justamente la chance, la posibilidad de haber conocido a un hombre, pues en definitiva, justamente Francisco fue un gran hombre que tuvo una gran misión en la tierra y sobre todo lo que viene después de él, su legado, su mensaje, sus enseñanzas. Así que Francisco no es solamente lo que fue, sino todo lo que va a seguir siendo a partir de lo que nos dejó. Y porque el camino siempre es para adelante. El camino siempre es sumar y seguir transitando. Cada tanto mirar un poquitito atrás cuando uno se siente un poco desorientado, pero después, como me supo decir un amigo, es enderezar la nave y seguir a paso firme, y fiel a sus convicciones, a su mensaje y sobre todo al amor que nos dejó. Bueno, y ahora nos dejó también Andrés, que parece que ahí está volviendo. Ahí viene Andrés. También los temas de conexión y los imponderables en estas situaciones. Ahí está, perdón porque Ahí estamos. ahí está, volví. Me había quedado sin Ahí batería. estamos. Andrés, nos hablaste del Francisco Papa, ¿sí? Nos hablaste de Francisco que ocupó un gran lugar y un lugar único, casi irrepetible. ¿Qué nos puedes contar de Jorge? No, bueno, Jorge, digo, cuando uno ve a Jorge Bergoglio, dos cosas pequeñas voy a contar. Lo que es a veces el destino de Dios y la providencia, que cuando uno piensa que le va todo mal, después termina. Bergoglio en un momento había tenido una disputa con sus hermanos jesuitas por el colegio El Salvador,
y termina mal, y de castigo, porque tiene una cuestión mucho de castigo la orden jesuita, lo mandan a vivir unos años a Córdoba. En términos futboleros, lo mandaron no a la C, a la D. Y Bergoglio estuvo, digo, pensar que estuvo de lo más bajo casi en términos eclesiásticos al cargo más alto, una locura. Entonces a veces eso de la esperanza y de que a veces en el destino de Dios hay momentos de la vida. Francisco tuvo tal vez que atravesar esa cruz que él no la llama como cruz, haber estado en un lugar donde él tiene un encuentro con gente muy humilde de Córdoba, que fue un proceso para él muy revelador. Y a raíz de un encuentro que tiene con Guarrachino, con Monseñor Guarrachino, en un retiro espiritual, lo escucha hablar a Bergoglio y dice, este sacerdote tiene algo especial, van a ver a Juan Pablo II, que es que lo ordena auxiliar de arzobispo de Buenos Aires, y ahí empieza la carrera. Pero imagínense, de estar Bergoglio, y no siendo jovencito, tenías, digamos, era bastante mayor, de estar en Córdoba, lo que hablaba recién Miguel, a veces el señor estaba en la sexta fila y quiso que Bergoglio, este argentino, no, nos represente. Pero bueno, siempre con esa mirada tan particular y esos gestos que lo hizo. Si uno escucha los discursos en los Te Deum de Bergoglio, sus homilías, habla de este Jesús callejero, ese término que también a él lo caracteriza, de callejear, de ese encuentro con los demás. No de una iglesia como él llamaba, que lo predicó siendo arzobispo, de contemplación, los cristianos que solo rezan y contemplan, sino de salir al encuentro, ese hagan lío, esa expresión, decía, nosotros tenemos que transmitir la alegría de ser cristiano, de tratar de ser mejor persona, de tratar de ayudar a los demás, con acierto y desacierto, pero creo que fue Bergoglio, fue papa, pero manteniendo su esencia, no cambió nunca de ser Bergoglio. Desde el lugar donde vivía en Santa Marta, con ese cuartito que ahora salió en la tele, que yo tuve la suerte de estar, que era una camita chiquitita, no tenía grandes lujos, no tenía nada, mantuvo siempre esa austeridad o sobriedad, como a él le gustaba hablar de sobriedad, que lo caracterizó en esa foto que vimos hace poco, que uno de los que lo protagoniza que está atrás es un amigo mío, Federico Valls, que era dirigente de la Juventud Pastoral, que nada, esa foto de Bergoglio siendo arzobispo en un subte recorrió el mundo. Pensar que a veces la propia iglesia, nuestra querida iglesia, no da el ejemplo y están con choferes, con un montón de cuestiones, y Bergoglio iba en subtes a recorrer la ciudad. Entonces creo que esa coherencia entre lo que predicaba y su accionar lo hizo un verdadero grande. Francisco fue y será uno de los hombres hermosos que tuvo la Argentina y el mundo. Fue faro, su voz fue faro para millones de personas y su voz nos generó muchísima esperanza. Su voz nos devolvió un montón de esperanza, de creer en los demás y de que un mundo mejor es posible. Y máxime que nos hablaba nuestro castellano, nuestro porteño, nada. Qué suerte tenemos nosotros hoy los argentinos que estamos acá de haber sido contemporáneo a él. Mucha gente no lo pudo vivir y las nuevas generaciones tampoco, digo, pero nosotros tuvimos la suerte de ser contemporáneo a un papa argentino, es casi un hecho privilegiado, que a veces no lo dimensionamos y creo que lo debemos dimensionar. Es inédito. Hay una iglesia, San Pablo, extramuros, en Roma, que en el techo están todas las figuras de los papas hechas, y de golpe ves a Francisco y decís, pensar que este hombre tuvo hasta sus 76 años en Argentina, viajó escasas veces por el mundo, iba a los cónclaves y volvía. Y sus últimos 12 años estuvo en más de 50 viajes, estuvo en Mongolia, estuvo en Irak, estuvo en Oceanía, estuvo en el Congo, estuvo en Filipinas, después del tsunami que pasó, estuvo en Estados Unidos. Digo, llevó la bandera de la Argentina, del encuentro, de la unión, algo que tenemos todos nosotros en nuestro ADN de la mejor manera. Así que nada, tenemos que estar orgullosos de haber tenido un papa argentino que está más vivo que nunca. Y hace poco un amigo, el cónsul de China, el 2 del embajador, me contó que en esa misión que hace Francisco a Mongolia, lo mandan a él como cónsul, porque resulta que Mongolia y otros países aledaños a China no tienen una embajada. No todos los países del mundo hay una embajada, un consulado argentino. Entonces lo mandaron a este chico, al cónsul,
Y me dice, bueno, cuando caí a Mongolia me sorprendió, me dice, es un lugar hostil, muy frío, estepa, es horrible. Me dice, un frío de morir, aparte la pequeña ciudad contaminada, pues son productores número uno de carbón y todo es con carbón, la energía, me dice, todo terrible. Y lo llevaron en un auto con cadenas, viste, autos especiales porque se congelan, como decirte, una sociedad de fomento cristiana a las afueras de Mongolia, ni se quedó impresionado con la figura de Francisco, que estaba en una casita con un techo de chapa, con los mongoles que tienen de aspecto, parecen chinos, sentados en el piso hablando de la Virgen María con un traductor. Y este chico, amigo mío, Julián Pérez, que hoy está de cónsul en Milán nuevamente, me dijo que a raíz de eso, él, si bien era cristiano, había dejado de creer por una cuestión personal y a raíz de ver eso volvió a tener fe. Digamos, como Francisco llegaba a los corazones, que de golpe me dice, cuando lo vi, y estaba en una casita, como decirte, de fomento, de chapa, con los tipos estos, sentado en el piso, hablando del amor, me quedé tan impresionado que decidí volver a creer. Así que bueno, un poco generaba eso Francisco. Lugar que iba, tocaba los corazones, siendo un mensajero de Jesús y de María, que tanto lo habló durante su vida, lo promovió tanto al amor de Cristo, al perdón, a la misericordia, a la Virgen, habló de la dulzura de la Virgen, de que es madre, de que sobre todo es madre antes que reina. Fue tan elocuente con sus reflexiones que, bueno, él era un medio para, viste, convertir corazones y hacernos un poco más humanos en estos tiempos difíciles que vive la humanidad. Vuelvo a decir, con tecnología, con un montón de avances, pero a veces deshumanizado. Un mundo de descarte, lo que hablaba Francisco. Entonces, poder tener un minuto para reflexionar y repensar hacia dónde vamos está bueno. Y Francisco, uno de los grandes humanistas que tuvo el mundo y que se nos fue, pero sigue vivo. Así que ese es un poquito el mensaje. A mí me impresionó haber escuchado que mi amigo, luego de haber visto esa imagen de Francisco en los confines del mundo, en un lugar súper congelado, no importaba, llevaba eso. Así que nada, muy lindo también. Bueno, Julio, muchas gracias. Entonces, Andrés, realmente un testimonio de primera mano. Es como el testigo presencial, ¿no es cierto? Cuando El testigo. nosotros valoramos, no es de exacto. referencia, es presencial. Así que realmente un lujo tenerte. Sabés que te queremos mucho, Lo que, mismo. No que puedo sos un dejar de amigo para agradecerte todos. nuevamente a vos y me acuerdo una vez cuando entré a tu despacho hace unos años que también me mostraste uno de los cuadros más lindos que tenés, que es el Sagrado Corazón de Jesús, que vos también sos tan devoto. Así que bueno, pero agradecerte por este espacio, Julio, porque me parece que es lindo nosotros, a ver, tenemos rutina, tenemos un montón de cuestiones, tenemos trabajo, familia, un montón de pelotes, pero tomarse aunque es un ratito para reflexionar de este Papa que es de todos nosotros, de todos ustedes, y que es del mundo y que salió de acá, de Flores, es algo muy lindo y que el hombre se lo merece. Este gran, que para mí va a ser. Digo, tuve la suerte de tocar varias veces la mano de un santo, porque en cualquier momento el León XIV lo tendría que canonizar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Esto va a quedar instalado en el canal de la sociedad para que lo puedan ver en la página de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Así que, Javier, nada más para ir cerrando, ¿no es cierto? Simplemente agradecer, como decimos recién, Andrés, gracias, porque me hago un poco eco con las palabras de Néstor. Tu trabajo, a pesar de tu juventud, ya hoy no tan juventud, pero No tan venís juventud de como hace. me lo decía el Papa, ¿viste? Me decía, vos ya no, joven, Pero, pero, sigue pero robando, pero sos joven. empezaste hace unos años ya con este camino, este tender puentes, este acercarnos, que a decir verdad nos vino a todos muy bien. Este resentido de la amistad, este resentido de los lazos y desde un lugar sano. Así que desde tu lugar, haber llegado y haber podido compartir tus experiencias con todos nosotros, es abrir el corazón y la verdad que agradecido a eso. Y después nos quedamos con Jorge, con Francisco, con el hombre que hizo una obra maravillosa y que nos marcó un camino, como dije hace un ratito, un camino que tenemos que seguir transitando, porque es esa huella que tenemos que seguir y que no tenemos Total, que perder de vista nunca. Así que gracias. Bueno, muchas totalmente. gracias. Muchos Gracias a saludos a tu mamá también, que queremos tanto.
a Lidia. Gracias a todos por haber conectado, estar presente y bueno, los quiero mucho. Gracias por esta oportunidad. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias Un a abrazo, gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.